tema es los 4 caminos esta noche, como estamos viendo acá en el pizarrón. Si se recuerdan, ya habíamos hablado un poco en la clase anterior referente a lo que es la búsqueda de un camino, para no caer en esos 9 círculos dantescos. Cuando uno busca o buscamos a través de las diferentes filosofías, religiones, sí me escuchan bien, ¿verdad? Encontramos muchas confusiones. El tema de hoy es justamente entender por qué existen tantos caminos, por qué existen tantas confusiones y cuál sería realmente el camino que tenemos que encontrar, ¿no? Esto es también algo que nos hemos podido preguntar muchas veces, es decir, ¿cuál es mi verdadero camino? ¿Cuál es mi verdadero sentido de vivir? ¿Y cuál es mi proyección? Se puede decir que existen muchas corrientes filosóficas, existen muchas enseñanzas y todas nos llevan siempre a un mismo punto, a ese punto de ese reencuentro con Dios, vamos a decirlo así, o con nosotros mismos, y usamos diferentes o diversas técnicas, ¿no? El mismo Jesucristo decía que solo hay un camino, que para llegar a Él solo hay un camino. Esto nos hace reflexionar. Aunque en esta noche vamos a hablar de lo que son los 4 caminos, realmente todo se puede resumir en un solo camino. Ahora, cuando uno ve la problemática social, global, incluso problemáticas dentro de las mismas religiones, creencias, abusos que se están dando, surge los extremos, el que no cree en nada y dice, no, esto es todo, es un engaño, o el que se vuelve un fanático, como, no sé, podríamos decir una persona fanática de sus creencias. No mencionamos ninguna de ellas, pero ustedes ya hagan memoria de cuántas hay que solo por la religión se han matado, se han hecho atrocidades, ¿no? Entonces, diríamos, ¿la religión es mala, las filosofías son malas, o somos nosotros, el ser humano, que no las hemos entendido, o que hemos abusado de ellas o no las hemos sabido encontrar? Esto es algo que siempre nos hace reflexionar. Si uno no tiene cuidado, si uno en toda su vida solo se dedica al mundo, digamos, material, porque hablamos del mundo espiritual, del mundo material, la materia te traga a esa rueda que hemos hablado alguna vez del samsara. Entonces, pues claro, es como el cuento famoso de Pinocho que alguna vez habremos escuchado, ¿no? Pinocho se va a divertir, le dicen, tú vas a encontrar lo que te gusta, los dulces, los juegos, te la vas a pasar súper padre. Es Pinocho un cuento esotérico porque él es, si saben, es de madera, pero al final se convierte de carne y hueso. Nosotros somos como ese Pinocho de madera buscando ese camino y en esas búsquedas en muchas ocasiones somos engañados, somos desviados de convertirnos en verdaderos niños, ¿no? Acuérdense, como decía Jesucristo, el que quiera entrar al reino de los cielos tendrá que ser como niños, ¿no? Así nosotros somos ahora de madera, podríamos decirlo, y pues andamos en la vida muy ajetreados, muy confundidos o identificados con el mundo material, con, digamos, las distracciones, y eso nos convierte, como veíamos en el cuento, en esos burritos que a final de cuentas servimos para los intereses de otros. Esto vale la pena meditarlo, ¿no? Entonces, cuando uno busca el camino o uno busca esa liberación, como alguna vez podríamos haberlo explicado, nos queremos salir de esa rueda. Se recuerdan que la rueda se nos dan 108 existencias, ¿no? En nuestra vida son 108 vidas o 108 existencias las que tenemos, y que si no hacemos nada sobre ellas, pasamos luego otra vez a la involución. Ya explicamos el proceso terrible de la involución, y nuevamente pasamos a la evolución y otra vez 108 existencias se nos otorgan, ¿no?
Bien, el camino o la búsqueda de la liberación es la que a veces hemos recorrido a través de diferentes ámbitos, que aquí hemos escrito algunos de ellos. El primero es el camino del fakir. Hay personas que a través de lo que es el camino del fakir son aquellos que intentan desarrollar la voluntad, pero a base de muchos sacrificios. Aquellos que de repente se quedan parados sobre un pie en horas o días o meses, ¿no? Esos fakires que de repente hemos visto que salen en la televisión de la India, que están meditando sin parar meses, 3, 4 meses, y ahí están, ¿no? De repente se levantan un momentito y ahí siguen. O sea, tienen mucha voluntad. Entonces nosotros podemos desarrollar una búsqueda creando ciertas disciplinas, buscando a través de las disciplinas de controlar nuestro cuerpo físico, encontrar esa luz, ese conocimiento, ¿no? Pero claro, esto no sería todo, ¿no? El camino del fakir, vamos a ver que no desarrolla una voluntad consciente, que es lo que vamos a ir viendo luego en el cuarto camino. La voluntad consciente es una cosa, y la voluntad que uno pueda tener pues necesaria en nuestro, incluso el hogar, la manera en que aseamos nuestra casa. Nosotros tenemos hasta ciertas costumbres que nos ejercitan tener una voluntad, un aseo, una disciplina. Incluso a nivel social, la voluntad sería extraordinaria, bien educada, porque nos comportaríamos no de acuerdo a nuestros caprichos personales, sino de acuerdo a un código moral. Y esa voluntad, pues a los jóvenes hoy en día, pues en las escuelas o los papás les intentan poner ciertas disciplinas muy pequeñas que cuando no se quieren llevar a cabo. ¿Qué pasa cuando a alguien se le pone una pequeña disciplina, una educación, y no la lleva a cabo? Pues viene la anarquía, viene el descontrol, viene el caos. ¿Cuántas veces un hijo, cuando ya creció, se casó, le dice: ay, papá, mamá, te doy gracias cuando me hacías o me decías esto, me decías aquello, porque cuando luego me arrepentí y cometí tantos errores, ¿no? Eso es como una historia muy conocida por muchos, ¿no? No siempre todo lo que los padres o que la sociedad o la misma educación nos imponen no significa que siempre vaya a ser positivo, ¿no? Pero sí hay una cierta voluntad que tenemos que desarrollar, una disciplina para encontrar un trabajo, una disciplina para educar unos hijos, una disciplina para convivir en una sociedad, porque hoy en día convivimos vecinos, y claro, cuando entre vecinos no hay disciplina, no hay respeto, lo que sucede, luego sufren disputas, igualmente entre países, etcétera, etcétera. Entonces veamos que hay quienes buscan el camino de la liberación potenciando más esa voluntad a través de ciertos sacrificios, ¿no? De repente podríamos decir: vamos a ayunar 20 días, 30 días, etcétera, etcétera, para crear una disciplina, que eso lo han usado en muchas escuelas, filosofías y religiones. No estamos descalificando el camino del fakir, nada más estamos diciendo que tiene un cierto límite, como ahorita vamos a ir comprendiendo. En este segundo camino, que es el camino del monje, nos permitiría desarrollar hasta cierto modo esa espiritualidad, la emoción y la fe. Nosotros, con lo que es la parte espiritual, en muchos lugares se ha buscado apartarnos del mundo, decir: ¿sabes qué? Me retiro del mundo porque yo busco ese camino de liberación, me pongo a hacer mis oraciones, desarrollamos cierta espiritualidad, cierta fe, cierta emoción, creamos lo que sería la emoción, pero todavía no entramos en una emoción consciente. O sea, hay una emoción
pero que si no está combinada con lo siguiente que tenemos que explicar, esa emoción, ese camino del monje, pues es una etapa. Vamos a hablar que en esa búsqueda del conocimiento pasamos por diversas etapas que estamos explicando esta noche. Cuando nosotros no desarrollamos ciertas etapas, estaríamos incompletos. Entonces, bueno, retirarnos como un monje es algo muy común en ciertas escuelas donde se nos promete que ahí vamos a encontrar la paz espiritual, ahí vamos a encontrarnos con Dios y con nosotros mismos. Igual que dice o diría un fakir, ¿no?, provocando con ese exceso de voluntad, buscando ese shamadí, ese éxtasis, etcétera, ¿no? Realmente no alcanzamos nunca la liberación, porque como ya hemos ido viendo en clases anteriores, ¿qué es lo que nos ata? A ver, díganme ustedes. Los egos, exactamente. Entonces, yo puedo desarrollar ciertas facultades, puedo desarrollar ciertas características, pero si yo no trabajo sobre mis propios defectos, si yo los pongo como en un cajón, los guardo, porque muchas veces en el camino del monje se flagela, lucha mucho contra las tentaciones, contra los deseos. Y claro, como se aparta del mundo, pues es relativamente fácil, aunque no es algo muy fácil, pero sí relativamente fácil, porque si no hay nadie que te está molestando, si no hay nadie o no ves a nadie que te está tentando, si no vives una vida material, pues obviamente las tentaciones se vuelven menos o casi prácticamente ninguna, ¿no? Eso no significa que no existan los egos. Entonces uno, al apartarse, como el camino del monje, es como rechazar nuestro mundo espiritual en convivencia con otras personas sociales, y nos lo apartamos para convivir en una montaña, en un pequeño monasterio, y ese sería el camino del monje. Entonces hay cierto aprendizaje, pero también no habría una espiritualidad o una fe consciente tampoco en nosotros, porque nos faltaría otros aspectos que, como estamos viendo, no estarían dentro del camino del monje, ¿no? Entonces, bueno, podríamos decir que existencia tras existencia, vida tras vida, nosotros podemos haber en una existencia de nuestra vida, haber encarnado y haber aprendido en nuestro camino del fakir, o a lo mejor en otra vida, en otra existencia, haber entrado al camino del monje, ¿sí? Y así sucesivamente. Otro camino sería el tercer camino, que es el de la yoga. Intenta pues controlar la mente o aquietar la mente. Dentro de la yoga, que hay muchos diferentes tipos de yoga, apuntamos aquí algunos, consideramos que podrían ser interesantes, que hoy en día está muy de moda, ¿no? A veces hay programas de televisión que nos hablan de la yoga. Entonces quizás nosotros buscamos esa liberación, decir, ay, es que caramba, ¿no? Esto está interesante, ¿no? Esto de la yoga, y yo me pongo a hacer posturas, que sería el hatha yoga. Me pongo a hacer posturas, cosas así que, bueno, vamos a decirlo que en su origen la yoga era algo muy positiva, pero ya hoy en día se ha ramificado, y pues ya mucho de lo que conocemos de la yoga actual no es de lo que fue la yoga en su origen, ¿no? Porque, como ahora veremos en la última yoga, está asociada a lo que vamos a explicar, que es el cuarto camino. Pero bien, para no adelantarnos demasiado, el hatha yoga, las posturas, ¿no? Está muy de moda, y creemos que ya haciendo posturas nos relajamos. Sí, nos ayuda a controlar, ¿qué? La mente. Se dan cuenta que haciendo algunas posturas, poniendo una música relajante, nos ayudaría. Ahora, de eso a creer que ya nosotros
vamos a liberar con esto, pues estamos muy equivocados. Vamos a pasar algunas slides, si podemos hacerlas coincidir para que así... Bueno, aquí teníamos lo que era el camino del monje y el camino de la yoga, ¿no? Dentro de esta yoga, como iremos viendo, esta primera, como saben, son todas esas posturas que, bueno, no es que estemos en contra de la yoga, pero creo que pues es un poco difícil a veces entrar a ese tipo de posturas, ¿no? Entonces, claro, alguien que quiere entrar al camino de la yoga se podría frustrar, ¿no? Porque creemos que con esas posturas vamos a recibir ciertas energías, que en parte es cierto, pero hay muchas maneras también de hacer este trabajo, ¿no? Ahora, como siempre les digo, todo es un complemento. Luego tenemos el Bhakti Yoga, que es la yoga dedicada a la oración, la devoción. No es mala la oración, de hecho es algo necesario, ¿no? Pero si de repente nos pasamos días enteros en oración, noches enteras en oración, orando, pidiendo, pero no hay una preparación previa, que ese es uno de los problemas que surgen en muchas ocasiones dentro de lo que es la yoga o otras escuelas que nos pudiesen enseñar la oración sin una preparación, ¿no? Ponte a orar o a leer el rosario con tu rosario y haciendo tus diferentes peticiones, pero no hay una preparación interna. Es obvio que esas oraciones no van a fructificar o van a ser va a ser como un fakir, ¿no? Va a ser como estar desvelándonos o estar en todo un día o días. Hay velaciones de semanas enteras, ¿no? Peregrinaciones. Y bueno, pues este tipo de yoga o el yoga del Bhakti Yoga, devoción, oración, tendría su aspecto positivo, pero volvemos a lo de siempre. Si no está combinado con un trabajo interno, no va a ser muy fructífero. Y esto es algo que, pues bueno, todos nos tendremos que poner ahora con un sentido, con una dirección. Dice, necesitamos la meditación para llegar a la oración y a la iluminación. Nosotros necesitamos hablar con Dios y escuchar a Dios. La oración es hablar con Dios. Uno dice, bueno, yo pido mucho, pero luego si no escucho, si no medito, ¿de qué me sirve, no? Entonces esto es importante. Yo pido, oro y luego también tengo que meditar para escuchar. Bien. Luego tenemos la siguiente yoga, que es la Jnana Yoga, el que busca relajar la mente, que luego se ha tornado a veces en controlar la mente de otras personas también, y eso no es nada positivo. Ese tipo de yogas donde nos enseñan lo que es el control de otras mentes no sería nada productivo, ¿no? O querer, como ciertas tendencias ahora muy populares, como la ley de la atracción y otras cosas que nos hablan, tú desea para que se te cumplan tus deseos, ¿no? Bueno, aquí venimos a lo mismo. Eso es mentalismo. Cuando uno busca a través de la mente obtener sus beneficios para alimentar sus deseos, el deseo que alimenta, díganme ustedes, o por quién está provocado muchas veces nuestros deseos, por nuestros propios defectos. Entonces, ¿a quién vamos a alimentar? Entonces, claro, sería diferente decirle a las personas, despertemos nuestra conciencia y por ley de imantación busquemos el anhelo en nuestro camino de desarrollo interior, proyectando una voluntad consciente, no un deseo mental, para lograr nuestras metas interiores, alejando toda sombra, vamos a decirlo así, de deseo
o toda sombra que perjudique mi despertar de la conciencia. Esto no lo llegamos a entender muchas veces. Para nosotros es más fácil, pues quiero dinero, quiero una buena casa, quiero una buena esposa, quiero un buen esposo, quiero comodidades. Y entonces, ¿cuál es mi camino? Esa sería nuestra pregunta. ¿Cuál es mi camino? Mi bienestar. Y en esta búsqueda de mi existencia, buscando mi bienestar, ¿qué he encontrado en medio del camino de mi búsqueda de mi propio bienestar? Mucho dolor. Esto es interesante, porque dentro del budismo, justamente esto es lo que nos hacían referencia. Cuanto tú más desees, más dolor vas a traer a tu existencia. Ah, caray. Eso sí es interesante, ¿no? Entonces, si alguien me dice que todo lo que yo deseo lo puedo cumplir, ¿cuál va a ser la consecuencia? Que después de ese deseo cumplido va a llegar, ¿qué? Dolor. Esto es algo que necesitaríamos cada uno reflexionar. Vean que aquellas metas que hemos logrado en la vida, que hemos alcanzado muchas veces, siempre han tenido un precio. Y ese precio de alcanzar una buena posición o una economía o incluso pues lo que sea, ¿no? Siempre luego ha tenido un precio. Todo tiene un costo en la existencia. El dolor viene siempre acompañando a nuestros deseos. Entonces, más inteligente sería no buscar, desear, sino buscar cuál es nuestro camino interior, cuál es el camino de mi vida interior, que como consecuencia pueda ser, no sé, aspectos materiales, aspectos espirituales, aspectos familiares, pero no es mi objetivo, ¿sí me comprenden? O sea, mi objetivo no es la adquisición material, mi objetivo es ese camino. Ahora, resulta que mi camino espiritual requiere en un momento dado tener algún tipo de ayuda material para alcanzar mis metas. Bueno, me tendré que esforzar, pero si lo logro o no lo logro, esa adquisición material no me va a producir el dolor de cuando yo proyectaba solamente querer la parte material. ¿Se comprenden? Desafortunadamente hoy en día, incluso dentro de la gnosis o dentro de estas enseñanzas, creemos que al llegar a estas enseñanzas nuestra vida se va a arreglar y ya vamos a ser felices. No, la gnosis no va a arreglar nuestras vidas ni nos va a hacer felices. Y dirán, ah, caray, entonces ¿para qué estoy viniendo? Ustedes están viniendo para que tomen conciencia de sus vidas y ustedes tomen el rumbo de sus vidas y puedan decidir lo que quieren hacer, ser felices o no ser felices. Observen que hay una gran diferencia. Las religiones, las filosofías se nos venden como la panacea de oro. Tú vas a llegar aquí y vas a tener todo resuelto. Pues claro, por miles, millones de personas estarían llegando a esa religión, a esa filosofía, a esa sociedad, a lo que sea, porque nos venden la idea maravillosa de la solución perfecta, en el que yo no tengo que hacer gran cosa, porque aquí lo tengo todo hecho. El cuarto camino, que ahorita vamos a hablar, la gnosis, que es ese cuarto camino, es justamente el camino interior. Y ese es el más difícil. La felicidad o la infelicidad la vamos a crear nosotros, pero a través de ser conscientes de lo que queremos o no queremos hacer. El camino está dentro, no está en ninguna escuela. El camino no está aquí, no está ni siquiera dentro de lo que yo les estoy dando, está dentro de cada uno de nosotros. Lo que sucede es que necesitamos de una forma, necesitamos de alguien que nos haga llegar la información para que uno aplique la información. Nuestro problema es que queremos que el que nos da la información
el que nos da las herramientas, también haga el trabajo por nosotros. Y cuando eso sucede, pues ¿qué pasa? Las mismas instituciones, filosofías, religiones dicen, bueno, yo te ayudo, pero también me voy a cobrar de ti. Final de cuentas, ¿qué pasa? Uno no despierta su conciencia, quedamos en un camino a medias, como estamos viendo en los diferentes caminos, sin alcanzar al final la liberación del alma. O sea, no logramos el verdadero sentido de nuestra existencia. Acuérdense que nuestra vida tiene muchas existencias, muchas vidas. Hemos existido muchas veces en diferentes cuerpos. Entonces, ¿cuál es el camino que ya queremos tomar? Pasamos a la siguiente, a la Karma Yoga, que sería la que nos enseña la recta acción. Estaría muy asociado a la voluntad también, ¿no? A una disciplina, a un código moral, etcétera, etcétera. Y finalmente el Jnana Yoga o Kundalini Yoga, que sería, que hoy en día pues no está develada, el Kundalini Yoga se maneja nada más como nivel de ciertas energías y esas energías no están bien canalizadas. Realmente el Jnana Yoga o el Kundalini Yoga sería el que nos tendría que llevar al cuarto camino. ¿Cuál es el cuarto camino? El camino de la gnosis, el camino del matrimonio perfecto. Ah, caray, van a decir, ¿cómo? Sí, el camino del matrimonio es el camino del autoconocimiento. Si salimos, nunca se han preguntado del Edén, ¿cómo salimos del Edén? ¿Solos o con quién salimos? O sea, según la Biblia, ¿no? Según una pareja. Regresaremos con la misma pareja. El matrimonio es fundamental. Por eso hoy en día, en este aspecto, pues está todo del revés, ¿no? No lo hemos sabido comprender. Y lo hemos tomado como algo más de la vida. Los desafortunios o afortunios de unos, etcétera, no tienen un sentido. Bueno, casarse para tener hijos, envejecer y morir y tener luego herederos. Realmente ese no es el matrimonio. Ese es el matrimonio del Adán y de la Eva que salieron del Edén, pero no del hombre que busca el camino. No significa que tener hijos sea malo, no. Es algo muy bueno también dentro de una creación humana. Pero no ese es el camino del matrimonio, tener hijos. No se confundan. El verdadero camino está en la clave secreta que alguna vez le hemos hablado. Decía Gurdjieff, que es la llave que abre el arca de la alianza. Acuérdense que esa arca de la alianza fue muy buscada en otros tiempos, que contenía el misterio de todos los misterios, el arca de la alianza, que contenía aspectos mágicos que luego a través de películas, leyendas, se han hablado pues diversas cosas, ¿no? Realmente la llave está en el arcano AZF, la llave está en la alquimia, está en la pareja que sabiamente saben, como vamos a hablar, transmutar sus energías. La llave nos recuerda a que Pedro guarda esa llave, y esa llave que abre ¿los qué? Los cielos. Pedro está guardando los cielos con una llave. De ahí viene luego el símbolo de la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? La llave del conocimiento que nos abre los cielos es la alquimia, justamente. Y Pedro es Petrus, es la piedra sobre la cual se fundamenta el templo. Y Petrus, o piedra, la piedra cúbica de los antiguos alquimistas, era la piedra de todo
el conocimiento del elixir de la inmortalidad de la larga vida. Esto suena increíble y uno diría, caramba, ¿y esto todo qué significa? Significa que a través de lo que es la gnosis, el conocimiento del matrimonio perfecto y del arcano, vamos a aprender, como decía el Cristo, el que me quiera seguir, el que venga en pos de mí, tome su cruz, ¿verdad? Y me siga. Dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. Niéguese a sí mismo es muerte psicológica. La cruz es la alquimia, ya les vamos a explicar. Y sígame es el sacrificio que se tiene que hacer por la humanidad. 3 factores de la revolución de la conciencia. Entonces, bueno, nosotros tenemos siempre la alternativa de no hacer nada y dejarnos tragar por el averno, ¿no? Dejarnos tragar por los 9 círculos dantescos. Quizás en nuestra siguiente existencia no nos toque, a lo mejor sean 2, 3, 4, 5, 6, no importa, pero al final pararemos justamente ahí, en el averno, en los 9 círculos dantescos, como hablamos en la anterior clase. O podemos buscar el camino. ¿Cuál sería este camino? Definitivamente, el cuarto camino sería sería un resumen de todos los caminos. Dentro de la gnosis aprendemos a tener voluntad, aprendemos la parte de la espiritualidad, también la oración, y aprendemos también el camino de la yoga en todos sus aspectos. Pero ahora sí, no nos vamos a aislar del mundo. Como decíamos en un principio, el cuarto camino lo tenemos que vivir dentro de nosotros. La gnosis nos entrega el conocimiento necesario, las herramientas necesarias para que uno aplique esto que estamos hablando, que esa es la parte más difícil. Hay quienes no se sienten con la suficiente fuerza y aplazan este trabajo. Caray, uno diría, ¿y cómo es eso de que aplazan este trabajo? Bueno, uno podría trabajar para evitar caer en los 108, para evitar caer en los 9 círculos dantescos, podría ponerse a trabajar solamente con los defectos y bueno, no hacer un desarrollo alquímico, que esto hasta que lo expliquemos lo podremos comprender más a fondo, y entonces se le va a dar una nueva oportunidad en una nueva humanidad, porque él ya trabajó, eliminó todos sus defectos y le dan una nueva oportunidad. Quizás esto no lo explicamos más a fondo y en una próxima ocasión lo podríamos hacer, porque bueno, estamos todavía muy al inicio de estos estudios y costaría entenderlo, pero sí saber que si uno busca el camino de la liberación, a fuerzas va a tener que entrar al cuarto camino, al matrimonio perfecto. Porque si en pareja salimos del Edén, en pareja habrá que regresar. Guste o no nos guste. Todos tenemos nuestra pareja, internamente y externamente hablando. Hay que buscarla. Hoy es un verdadero caos todo lo relacionado a este campo y más relacionado al campo de la sexualidad. Ya hablamos también un poco sobre esto la semana pasada, ya hablamos sobre los 9 círculos, todo el aspecto negativo relacionado a estos aspectos, ¿no? Entonces nosotros necesitamos nuestra pareja, y hablo de pareja hombre y mujer. Esto es algo muy importante. Hombre, mujer, muy importante, porque son 2 polos, polo positivo, polo negativo. 2 polos iguales no hacen nada, hay que entenderlos. Polo positivo y polo negativo conforman una energía maravillosa, extraordinaria, que no solamente es para el seguimiento o reproducción de una especie, sino que el poder del amor tiene el poder de la sustancialización, vamos a hablarlo así, crística. Y cuando hablo crística, estoy haciendo referencia a esa parte más elevada de Cristo
que se sustancializa en átomos dentro de cada uno de nosotros, que son los átomos que salvan, que regeneran el alma de cada uno. Por eso se dice que Jesús es el que lava el pecado del mundo. Ustedes creen que, pues murió, lo crucificaron y todos, pues qué chido, qué padre, ya, liberados. No, Él nos enseñó un camino. Si uno no lo recorre, de nada serviría que muriera 1000 veces en la cruz. Jesucristo muere en la cruz para enseñarnos el camino crístico. Esto es algo muy importante. Y cuando uno aprende lo que es esos átomos maravillosos, que son átomos liberadores, átomos que liberan el alma de la cárcel en la que se encuentra, lo puede hacer a través solo de la alquimia, de la transmutación. Es algo importantísimo. Entonces el cuarto camino sería el que realmente nos interesaría. Quizás en otras existencias podríamos decir que hemos estado en alguno de estos caminos, pero hoy por hoy ya no hay tiempo que perder. Si ya es bien que hemos comentado que estamos al final, acuérdense, se habló de la quinta raza, y que pues en la era de Acuario se hablaba que ya estamos al final de la era de Piscis, que ya acabó, entramos a Acuario, y esto significa que ya va a haber un cambio. También dentro de la omniología se les habló de lo que va a ser el éxodo, vamos a hablarlo así, todo lo que son los tiempos del fin de la humanidad, etcétera, etcétera. No es algo que vayamos tampoco a decir el mundo se va a acabar mañana, no sabemos cuándo qué vaya a suceder. Pueden ser unos cuantos años, 20 años, 50, 100 años, pueden ser 2 años, 3 años, como dicen, vendrá como ladrón en la noche, pero sí tenemos que pasar ese apocalipsis toda esta humanidad. Estamos al final de un tiempo. Esto es algo que astrológicamente los mayas ya nos lo avisaron. El Génesis y el Apocalipsis lo menciona, el Popol Vuh lo menciona, diferentes textos antiguos hacen referencia sobre lo que es el fin de esta quinta raza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que entender que ya no hay mucho tiempo sobrante y que pues si tenemos que entrar a un camino, tendría que ser este gran camino, el de la liberación de la autorrealización íntima de cada uno de nosotros. Tenemos que tener la suficiente fuerza e intrepidez de hacerlo, porque todo lo que nos rodea está en contra. Ustedes observen, el mundo que nos rodea, todo nos hace llevar a cumplir nuestros compromisos sociales, laborales, materiales. Pero cuando hay tiempo a veces para nosotros, ¿no? Para nuestra alma, ¿no? Cuando hay un poquito de tiempo para meditar, para esa búsqueda del camino interior, y uno dice, no, es que no hay tiempo para eso, es tanto lo que tengo que hacer. Pero observen, todo es para alimentar la parte material, cumplir con la parte material, emoción material, social que vivimos. Y luego buscamos un poco de distracción porque eso nos cansa mucho y nos vamos al antro, nos vamos acá, nos vamos allá, porque claro, es muy desgastante el mundo social, material, y necesitamos luego las distracciones. ¿Y qué hacemos al buscar las distracciones? Dormir más nuestra conciencia. Bueno, es una conferencia de tomar conciencia de lo que estamos viviendo. No se trata de convencer a nadie de que debe de tomar el cuarto camino. Tampoco vamos a desmerecer ninguno de los otros caminos que hemos mencionado. Todos cumplen una labor, una misión específica. Pero eso sí, si tenemos que hablar concretamente de liberar el alma, solo a través del cuarto camino es que lo vamos a lograr. Todo lo demás, todas las demás filosofías, religiones que no apliquen lo que es el trabajo de la alquimia, están o estarían posponiendo su liberación, estarían como
pues perdiendo mucho tiempo como un estudiante que se quedó demasiado tiempo en prepa o en secundaria y ya nos urge entrar a la maestría, ¿no? Ni siquiera a la universidad, ya todos estamos más que maduros, como decía el maestro Samael, para los eventos finales que esta humanidad va a tener que sufrir. Entonces no podríamos estar ya perdiendo tiempo en cosas kinder cuando ya de plano tenemos que cuestionarnos a sí mismos cuál es el camino de mi vida. Esto no significa que uno no pueda realizarse y hacer sus estudios o su trabajo, sino dentro de donde nos encontremos socialmente hablando, tenemos que aplicar este trabajo. No nos podríamos ahora escapar a una montaña para decir es que yo busco con mi pareja el cuarto camino. No, hay que hacer el camino en el diario vivir. Hay que hacer el camino en nuestro trabajo, conviviendo con las demás personas, incluso ayudando a las demás personas. Esa es la parte más difícil, muriendo en nosotros mismos, porque claro, al convivir con las demás personas, hay momentos felices, pero también hay momentos que son, ¿verdad?, no tan bonitos, ¿no? Y claro, si uno convive, viene lo bueno y viene lo malo. Entonces ahí es mi oportunidad. No voy a escapar de mi pareja, no voy a escapar de fulanito, sutanito. Me tengo que enfrentar no para corregirlo a él, sino para corregirme yo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Es así como necesitamos empezar a despertar la conciencia. Por eso se dio cuando hablábamos de las tres mentes también, que si no cambiamos nuestra forma de ver la vida, si toda nuestra educación la seguimos sosteniendo, queriendo adaptar esta enseñanza, no pierdan más tiempo. Ni siquiera escuchen más conferencias, no valdría la pena. Necesitamos una nueva forma de pensar y de actuar para que la gnosis entre en nosotros de forma diferente a lo que siempre hemos estado acostumbrados. Ese es nuestro problema, que si no logramos cambiar nuestra forma de pensar, no vamos a lograr despertar la conciencia, y para despertar la conciencia hay que empezar a hacer las prácticas, hay que empezar a hacer una serie de ejercicios, hay que ponerse a autoobservarse. Entonces cuando uno empieza a comprender esa necesidad y ve los resultados, de hecho ya en el día que hablamos de las tres mentes, pues ustedes recordarán las diferentes experiencias que tuvo cada uno de ustedes, ¿no? Porque abrió por un instante esa mente interior. Entonces hay cosas que desconocemos, que la mente sensorial con la cual estamos acostumbrados a catalogar todo lo que nos viene, no va a poder con la información. Necesitamos abrir nuestra mente interior, necesitamos meditar más, ser más reflexivos, necesitamos definitivamente ponernos a la muerte de nuestros propios defectos. Esto es muy importante. Observar, decir esto por qué me salió, y luego pedir internamente la disolución de esos defectos, y luego acompañado con lo que les tendremos que explicar, lo que es el cuarto camino, es obvio y definitivo que van a lograr lo que justamente tanto queremos, que es esa autorrealización íntima del ser. Vamos a lograr a través de la novena esfera, se dice, la puerta de liberación está en la alquimia. Entonces vamos a invitarlos a que podamos continuar con las conferencias, igual a los que nos siguen por internet. Y cuando lleguemos a la alquimia podremos comprender mucho mejor a qué se debe tanta importancia al matrimonio, a la pareja y a los aspectos también de la sexualidad bien canalizada, porque es la clave que trasciende para lo bueno o trasciende para lo malo. Bien, ¿hay alguna duda, alguna pregunta sobre todo esto? Hay un libro que se llama El alquimista, ¿no? ¿De Pablo de Coelho? Pablo de Coelho. Sí. ¿Es relacionado con eso? No lo he leído, pero no, ahí no se habla de... Se habla de alquimista como los antiguos alquimistas, que cuando hablemos tenían el conocimiento como velado o simbólico,
quizás habla como un maestro alquímico simbólico, pero no habla de la alquimia, de lo que es la clave de la transmutación. Ahí no la dice. Entonces queda claro, ¿no? Los 4 caminos. Basta. ¿Cuál es el matrimonio? ¿Saben cuál es el matrimonio perfecto? No es el que no tiene problemas, sino el que lo sabe superar. Muchas veces creemos que el matrimonio perfecto es el que se lleva muy bien. No. Porque ahí no va a estar el matrimonio perfecto. El matrimonio perfecto es el que ha tenido muchos problemas y los ha sabido superar. El que ha sabido amar a su pareja en la comprensión de sus propios errores, cediendo de su propio espacio, como se dice, darle ese amor no solamente en su aspecto físico, sino también en el aspecto de comprensión, tolerancia, etcétera, etcétera. Entonces, un matrimonio perfecto sería aquel, como decía el maestro Samael, uno que ama más y otro que ama mejor, en el que podemos superar cualquier tipo de problemas. No significa que no los vayamos a tener, pero que cuando los hayan, cuando los tengamos el valor de enfrentarnos a nuestra pareja y no decir, no, es que ella estaba equivocada, o no, es que él estaba equivocado y yo hago lo que quiero. Seguimos siendo los mismos solteros de siempre, pero con una compañía a un lado. O sea, nunca nos casamos. El que se casa deja ya de ser uno, son 2. Y si encima tiene hijos, son más. Y una madre lo sabe más. Y quizás las mujeres lo sufren más porque en ese aspecto de la maternidad hay un ligamiento más fuerte a los hijos. Los hombres también, pero definitivamente un hombre jamás carga 9 meses en su vientre a un hijo, ¿no? Entonces una mujer sabe lo que es un ligamiento fuerte con un hijo. Entonces en el matrimonio, cuando hay esa unión, hombre y mujer, se ligan kármica, espiritual y energéticamente al haber la unión entre hombre y mujer. No hablo de la unión matrimonial legal, sino hablo de la unión en el aspecto de matrimonio. Cuando hay esa conexión, hay un ligamiento automáticamente y entonces ya no somos uno, somos 2. Entonces ahí es donde nos cuesta muchas veces ceder y entonces si no hay diálogo, si no hay un poco de paciencia en el que todos cometemos errores, se echan a perder muchas oportunidades justamente por eso, ¿no? Entonces, bueno, no es algo sencillo. Yo creo que va a haber la oportunidad de hablar más ampliamente sobre este aspecto, ¿no? Y bueno, no todos nos hemos casado con alguien por algo, no es por casualidad. Ahora uno tiene que comprender el porqué y si uno tiene todavía su pareja, pues luchar por su pareja y si no tiene su pareja, pues luchar por tener su pareja o sostener su pareja, que esto es muy importante, ¿no? No es algo que se dice a la ligera, ¿no? Esto es algo importante de comprender. Y hoy en día, pues en la juventud es muy fácil, ¿no? Me junto con uno, me junto con otro, luego va con otro y ¿saben qué pasa? Que eso ocasiona mucho daño psicológico también y luego no hay una estabilidad emocional en los jóvenes justamente por eso. Entonces es importante que el joven o la joven comprenda que es un paso muy importante y que no es algo para un mes o 2 meses, es para toda la vida realmente el matrimonio, ¿no? O hay que luchar para que se sostenga, porque ahí está la clave de todo el trabajo. Ahí, justamente en el matrimonio. Y bueno, queda mucho, ¿verdad? Cuando llega a haber, por ejemplo, golpes o maltratos en el matrimonio, o sea, también es importante sostener. Bueno, hay extremos y extremos. Ya si hay maltratos, definitivamente, si hay un peligro físico, ya habría que ver esa situación y ver hasta dónde se puede solucionar. Y si no tiene solución, ahí de plano tendría que haber una separación, ¿no? Pero claro, son casos muy, muy extremos y claro, está muy relacionado al karma, ¿no?
O en caso de infidelidad también podríamos decir que bueno, son casos muy extremos también, ¿no? Aunque bueno, si alguien puede perdonar a su pareja y se pueden restablecer, pero si reincide, o sea, nosotros no podemos nunca abogar por un divorcio, vamos a decirlo así, pero hay casos extremos. O sea, muchos de los divorcios hoy en día se dan porque no nos llevamos y no luchamos por nuestra pareja o por nuestra cónyuge, ¿no? En estos casos que estamos haciendo esta referencia también, ¿no? O sea, no se vale, o sea, pero bueno, todos nos podemos equivocar, todos podemos haber cometido algún error. Ahora, casos extremos, o sea, no estamos descatalogando o catalogando a nadie, nada más estamos diciendo por lo cual tenemos que luchar, porque eso es lo que nos va a ayudar. Nosotros llegamos a la gnosis ahora, conocemos esto, pero ya a partir de que conocen esto es una responsabilidad para ustedes. Ahora, si ya hay maltratos o cosas fuertes, definitivamente hasta por salud, ¿no? Sería contraproducente, ¿no? Que esa pareja pues tendría que ver la forma, ¿no? de que eso ya no se diera, y si ya no si es inevitable, pues se disolvería, pero sería un karma fuerte también. Como siempre, es algo que pagamos, ¿no? Es por eso dice que cuando nos unimos también por karma con las personas. Karma no significa algo malo, significa deberes y haberes. Pueden haber un buen haber o un mal haber. Eso es algo importante, ¿no? Bueno, ¿alguna otra duda? Cuando sientes así, por ejemplo, si estás con tu pareja y has superado muchas cosas y todo eso, pero a la vez sientes como que no hay muchas cosas en común, Claro, aquí cuando hablemos de alquimia, nos va a ayudar mucho a ver cómo complementarnos con nuestra pareja. Es decir, bueno, hasta cierto punto llega un momento en que uno ya se adapta, ¿no?, a su pareja, pero cada quien está, como quien dice, en su mundo, ¿no? Cada quien viviendo su mundo, ¿no? Y ya uno se adaptó a vivirlo así. Habría que hacer un esfuerzo para crear una nueva imantación, un nuevo noviazgo dentro de la misma pareja, ¿no? Y esto no es algo fácil, pero cuando entendamos lo que es la alquimia, nos va a abrir muchas puertas de lo que antes no habíamos entendido. ¿Por qué se pierde el amor? ¿Por qué se pierde esa luz? ¿Por qué se pierde ese destello? Muchas cosas está relacionado justamente a esto, ¿no? Y bueno, podemos lograr reconquistar a nuestra pareja si nos empezamos a reconquistar primero a nosotros mismos, que esa es la clave de todo. No busquemos que la pareja nos reconquiste a nosotros, reconquistémonos primero a nuestra alma, porque ella va a tener la fuerza para reconquistar a nuestra pareja. Todo está en nuestro trabajo interior. Si uno se conecta a su interior, a su alma, ella nos da la solución. Lo que pasa es que uno no tiene fe. O sea, no tenemos fe en nosotros. Tenemos más fe en lo que nos dice fulanito, la amiga, el amigo. ¿Y tú qué sientes? Tienes que saberlo, tienes que preguntarte a ti mismo cuál es tu camino, qué es lo que yo quiero. Hay que tener fe de que lo podemos lograr. Pero eso requiere dedicación, sacrificio, tiempo, etcétera, etcétera, ¿no?